Esto es IA al Día, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Este programa existe para ayudarte a entender qué está pasando, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan en tu trabajo, en las empresas y en la sociedad. Si te interesa entender la inteligencia artificial más allá de los titulares, este es tu espacio. Acompáñanos todas las semanas en IA al Día. Hola, bienvenidos y bienvenidas a IA al Día. Hoy estoy con Alejandro, no nos acompaña Arturo, así que un saludo para él. Y pues ya vamos por nuestro episodio número 11. 11, correcto. Entonces ya entramos en los dobles dígitos. Revisen el episodio especial. Después del episodio 10 hicimos un episodio especial que es un ponerse al día, digamos, con el estado del arte, el estado de la cuestión de temas de inteligencia artificial. Lo van a poder encontrar en el canal. Y hoy, pues, creo que esta semana fue una semana, no sé si eso existe, pero fue una semana lenta. Igual sí, así, sí. Igual tuvimos como 25 noticias, pero usualmente cuando hacemos la preselección hay 80. Exacto. Entonces, dicho eso, si nos devolvemos 2 años al 2022, al 2023, 2 o 3 años, en ese momento eran 15, 10 noticias y obviamente el ritmo de ahora es más acelerado, pero igual fue una semana que fue más tranquila. No es un freno, pero es una desaceleración un poquito, ¿verdad? Sí, yo me imagino que muchos de ellos salieron a vacaciones de Semana Santa o Easter, verano por allá y tal vez o están atendiendo temas legales que vamos a ver más adelante. O vienen bombas para esta semana, que puede ser otra, ¿verdad? Sí, también dicen las malas lenguas que para finales de abril viene una nueva versión de ChatGPT. Vamos a ver si eso es cierto. Pero bueno, y aún así la inteligencia artificial estuvo en portadas en distintos lugares, tanto en Costa Rica como en Latinoamérica, proyectos de ley en distintas latitudes. Se empieza a hablar mucho de la pérdida de empleo. Hoy vamos a hablar de más bien la reacción que hemos venido hasta cierto punto conversando de que era de esperar que fuera a suceder. Obviamente no es algo que a nosotros nos guste que suceda, pero ya hubieron atentados, por ejemplo, en contra de un CEO, hay demandas fuertes, hay temas reputacionales, mucha presión social que se está dando en contra de tal vez avances no éticos o por lo menos que la población considera tal vez no muy positivos. Pero bueno, entonces eso lo vamos a tocar al final. El tema de la semana va a ser cuando la realidad le toca las puertas a la inteligencia artificial, no al revés. Pero empezamos primero con señales. Entonces la primera señal entre ruido o señal es el dinero sigue a la inteligencia artificial. Estábamos conversando hace unas semanas también del famoso dicho en inglés de follow the money o sigue el dinero si usted quiere saber cómo están las cosas. Bueno, esta semana Matei Zaharia ganó el premio más importante de ciencia computacional, el ACM Award, que es prácticamente el premio Nobel de la computación, dicen, ¿no? Correcto, sí. Es un premio, bueno, no solamente por la edad que tiene, ¿verdad? Sí. Sino por las grandes mentes que también lo han conseguido desde los 60, ¿verdad? O sea, es un premio que ya es longevo y el reconocimiento es de top. Sí, que el premio Nobel de computación no existe. Esto es Eso es como sería exactamente el más similar. Bueno, Matei estuvo hablando con TechCrunch y justo después de eso Matei obviamente dirige Databricks. Databricks, no sé si quieres contarnos qué es Databricks. Es una empresa Es una empresa que, bueno, trabaja mucho precisamente ha trabajado mucho con temas de modelo de inteligencia artificial, pero más que eso, es como ese puente que ha llevado, digamos, ciertas soluciones que han permitido lo que hoy tenemos como temas de modelos, ¿verdad? Entonces, sí es una empresa que es clave en todo el tema de desarrollo de los modelos que tenemos el día de hoy, ¿verdad? De los que ya sabemos y los que hemos hablado. Y internacionalmente sí trabaja con grandes marcas, grandes empresas, Fortune 500 o 500, ¿verdad? O sea, empresas top y élite. Entonces, digamos que está ahí y tal vez no lo hemos hablado. Yo creo que en ningún episodio hemos hablado de Databricks. Sí, no lo hemos mencionado. Pero sí es muy, muy importante en el medio, claro. Ok.
De hecho, bueno, Matei Zaharia le dijo a TechCrunch después de ganar el premio, la inteligencia artificial general ya está aquí. El problema es que la industria simplemente no entiende cómo funciona la inteligencia artificial. Eh, Zaharia tiene 39 años, es persona relativamente joven, es uno de los más jóvenes en recibir el premio. Actualmente trabaja en investigación científica y pues decir, ¿verdad?, que la inteligencia artificial general ya está aquí, pues sí, es algo que tiene mucho peso, sobre todo del lugar donde se está ganando el premio. Sí, vamos a ver, el tema, y lo hemos hablado ya, el tema con la inteligencia artificial general es que también los laboratorios están poniéndole su propio, vamos a ver, lo están tropicalizando hacia dónde es, cuándo es el momento. Claro. Por ejemplo, Zuckerberg dice que es marketing pero mal definido. OpenAI dice que tal vez con el GPT-5 y la versión que viene, esa que decimos que viene nueva, Sí, puede podría ser el 5.5 o el 6. Bueno, ellos incluso decían que el 5 era un poquito AGI, hasta 6 puntos. Entonces, digamos que podría estar próximos a eso. Altman, después de lo que pasa con el ataque, ¿verdad? Dice que nadie debería controlar la AGI. O sea, hay muchas formas, y para que tal vez los que nos oyen y están aproximándose ya a entender un poquito más de inteligencia artificial, lo que estamos tratando de decir es que cada laboratorio, por ejemplo, ahorita que está como el tema que acabamos de ir a la Luna, ¿verdad? Es como decir, bueno, la inteligencia artificial general la define cierto laboratorio. Uno dice que es orbitar la Luna, es llegar a la Luna, porque ¿verdad? Dice que para ellos eso es. Otro puede decir que sí, aterrizar o construir una base. O aterrizar, pero con un humano que ponga una bandera, eso es otro escenario, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que vamos a la Luna. Puede ser que vayamos, pero no con digamos, con humanos, sino con máquinas, inclusive con inteligencia artificial de por medio, pero de nuevo, no podría decir ninguno de estos laboratorios, creo que ahí es donde está el tema, que los demás están errados o no, ¿verdad? Entonces como ponerle su propio sabor. Creo que la definición más del libro es un sistema que puede realizar cualquier proceso cognitivo que puede realizar un humano, no solo tareas específicas para las cuales fue entrenado. De hecho, cuando uno habla de una inteligencia generalista, es una persona o un sistema que puede hacer un reto o una tarea que no necesariamente haya visto previamente, ¿verdad? Esa es una de tantas definiciones. Sé que OpenAI tiene 5 categorías hacia la AGI. Dario Modei evita usar el término, habla de inteligencia poderosa, pero sí, definitivamente es un tema relevante. Creo que al que más peso tiene de si llegan ahí o no es hasta el momento OpenAI, porque una de las cláusulas de su acuerdo con Microsoft era precisamente que el acuerdo se rescindía o quedaba nulo en el momento que OpenAI desarrollara una inteligencia artificial general. Sí, yo creo que desde mi perspectiva me atrevo a decir, y aunque todavía no hemos podido ver, sí hemos visto muchos de los temas que se han filtrado. Para mí, personalmente, Mitos podría ser El modelo el que hace la diferencia, es el que yo De creería. hecho, la semana pasada, en el episodio anterior, hablamos de mitos con Arturo, que estaba por acá. De hecho, hiciste falta precisamente porque tuvimos que hablar de algunos temas técnicos, pero hoy reservamos un pequeño espacio para que Ese ir a la lista. Adicionalmente a eso, hay un nombre que va a empezar a sonar mucho, que es Andy Jassy, que es el CEO de Amazon. Y aquí vamos a ver algunas tendencias porque estamos en ese periodo del año donde los gerentes o los CEOs envían cartas a sus accionistas. Algunas de estas cartas se mantienen dentro de los acuerdos de confidencialidad, otras de hecho se publican o se filtran. La de Jay-Z es bastante reveladora. Menciona un par de cosas. Número uno, lo que dice es que cuando hace una comparación de la inteligencia artificial con la electricidad. Entonces dice, bueno, cuando Edison abrió su primera estación de poder o de generación eléctrica en 1882, la mayoría de las personas pensaron que era para encender una habitación. No entendieron que la electricidad eventualmente iba a reorganizar cada fábrica, cada hogar y cada industria en el planeta. La inteligencia artificial es en efecto una tecnología a propósito general que va a tener un impacto comparable o mayor aún y que parece que se mueve 10 veces más rápida. A todo esto reportó por primera vez cuánto está generando Amazon o AWS en temas de inteligencia artificial. Indicó que solo este año, solo en el primer trimestre de 2026, generó $15,000 millones.
en comparación el Producto Interno Bruto de un país como Costa Rica son $100,000 millones, entonces eso es prácticamente una quinta parte de lo que produce un país completo como Costa Rica en un año. Pero eso es solo lo que está declarado como inteligencia artificial a través de AWS. Hay otros negocios como la creación de chips propios, el Trainium, el Graviton y el Nitro, que superó los 20,000 millones anuales, que son de 5,000 millones más. De hecho, 2 clientes le pidieron a Jay-Z comprar todos los chips. Le dijo que él no podía hacer eso. Claramente hay un desabastecimiento a nivel mundial. Tanto así que Elon Musk, de hecho, está por desarrollo de sus propios chips. Y a todo eso, pues, él puso en su carta 2 puntos muy interesantes. Uno, que hoy en día la IA generativa produce más y 260 veces más de lo que producía AWS en la misma línea de tiempo. Claro. Y que en esa línea además planea invertir $200,000 millones, es decir, 10 veces más de lo que recibe por trimestre o 2 veces el Producto Interno Bruto de Costa Rica completo en un año en CAPEX, que CAPEX es el dinero que uno tiene en el bolsillo para poder invertir en inventario, en este caso infraestructura, chips, desarrollo. ¿Qué significa para Amazon tener esa escala? ¿Qué significa desarrollar chips propios? Yo creo que estamos viendo una tendencia y los grandes laboratorios están yendo hacia eso, ¿verdad? O sea, cada vez más se nota precisamente cómo están tratando de ir creando su propia infraestructura y qué es lo que está pasando. Pues obviamente tratar de ser players o jugadores que están en esta fase donde no hay una dependencia tan grande como le existe hoy con NVIDIA, ¿verdad? No solamente por el hecho de la infraestructura, sino también porque una vez que entras en el juego de crear chips, estamos hablando también de innovar con esos chips, ¿verdad? Ahorita ellos, por ejemplo, un Amazon que es un gigante, igual con Elon Musk, que es otro, pues un gigante igual con xAI. El tema es que no han podido innovar porque simplemente tienen esa limitación, ¿verdad? Que es... Sí, ellos tienen que innovar según se ve la innovación en NVIDIA. Exactamente. Entonces, en la parte de hardware, sí ese CAPEX es bastante importante, ¿verdad? O sea, están apostando bastante en grande. Amazon claramente están recibiendo réditos por eso, pero sí se nota que quieren meterse en el juego. Y en el caso de que Amazon, por ejemplo, Amazon no está concursando o no está en esta carrera de desarrollar el modelo ya más fuerte o más potente, se podría asumir que los chips que quieren desarrollar van para el proceso de inferencia, que es el momento donde la gente interactúa con la inteligencia artificial en el día a día. Yo diría, digamos, de lo que tengo, bastantes años de trabajar como arquitecto con AWS, sí definitivamente ellos vienen trabajando temas de inteligencia artificial dentro de su cartera de servicios y productos. Que no depende de un modelo fundacional, sino que más bien consumen de todos, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo más bien creo que va sobre la sombrilla de servicios de AWS, que son servicios en cloud, ¿verdad? Que están siendo consumidos y realmente es una de las 3 nubes más importantes del mundo en temas corporativos y de infraestructura. Entonces yo creo que va por ese lado, por el lado de seguridad y utilizar de forma que la sombrilla de servicios sí esté muy conectado con lo que es la inteligencia artificial que ellos quieren. Y que sea parte de su cadena de valor. Exactamente, porque sí lo es, definitivamente lo es. Súper. Bueno, y en esa línea también de temas, digamos, de inversión futura y tratando de darle seguidilla al dinero, esta semana circuló un ensayo técnico que propone algo más ambicioso que nada más un agente de inteligencia artificial, y la idea es que la IA deje de ser la herramienta que corre sobre computadoras y que más bien se convierta en la computadora misma. Entonces, sale este concepto de computadora neural. La tesis central es que estamos al inicio de una transición. Por ejemplo, ha estado el ser humano que interactúa con la computadora, después el ser humano que interactúa con un agente que interactúa con la computadora, y ahora más bien sería el humano interactuando con una computadora neural, y a partir de eso esa computadora interactuando con prácticamente todo lo demás. Tengo entendido que este es un avance todavía hipotético, pero se está invirtiendo muchísimo dinero en esto. Los autores de hecho estiman que la computadora neural real está a 3 años de distancia. Sí, vamos a ver, es importante decir que hay
hace falta, digamos, una capa que es muy importante, que es el sistema operativo, ¿verdad? Que al final, vamos a ver, es el puente entre el humano y lo que sucede con software, con una aplicación, con el hardware mismo. O sea, esa es la parte en el medio que existe con el cual Sí, que nos hemos... Linux, Windows, Exacto. el OS de Apple. Sí. Nos hemos pasado años interactuando precisamente con el sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Estos modelos de inteligencia artificial hasta el día de hoy corren sobre el sistema operativo, pero también hay que entender que está protegiendo, el sistema operativo como tal protege también de alguna forma los modelos de inteligencia artificial y lo que utilizamos y las herramientas ya conocidas, Cloud, Gemini y demás. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el Neural Computer? Es exactamente remover ese OS y que el Neural Computer sea La computadora. completamente el sistema operativo integrado a la computadora, que ya no exista esa capa, digamos. Sentimientos encontrados de mi parte sí, porque hasta cierto punto, vamos a ver, sabemos que es innovador y demás, hay que tener tal vez el cuidado de entender que los sistemas operativos los tenemos por casi ya 40 años, entonces digamos no es algo, es algo que ha venido depurándose en temas de seguridad, capacidad, performance, las integraciones como tal. Habría que ver realmente que algo tan nuevo llegue y tomárselo con la cautela. Oye, Más que tal vez mencionan 3 años, bro. la infraestructura, la ciberseguridad, todo el entorno de computación tecnológico vive alrededor de ese esquema. Ahora, yo sí creo que también hay algo de lo que he estado leyendo en algunos papers, es también el consumo, ¿verdad? Porque al final vamos a eso, lo hemos hablado ya en O sea, es un tema de abaratar el... Sí, porque al final, digamos, hay un tema con el sistema operativo que es que capta mucha parte de los recursos que al final tiene un computador, ¿verdad? Y ese computador, si lo llevamos a un data center, pues es lo mismo. Si esa capa existe, hay un consumo importante. Entonces, tal vez lo que se quiere es remover esa capa para estar interactuando directamente con lo que podría ser un sistema de inteligencia artificial. A lo que hemos visto, los ecosistemas agénticos, por ejemplo, donde hay multi-agent, donde hay ya agentes autónomos y todo esto, te preguntas entonces si realmente se ocupa el sistema operativo, ¿verdad? Ya hemos visto cómo OpenClaw, por ejemplo, funciona y pues al final toma control completamente del sistema operativo. Entonces te preguntas si realmente necesitamos ese sistema Sí, operativo. que de pronto mucho gasto de tokens es el sistema Exacto. usando la computadora como lo salió un humano, que es una forma ineficiente, pero fue diseñada para el ser humano. Y al final, si remueves el sistema operativo, lo que queda es la acción de la gente que al final concretamente utiliza una aplicación. Claro. Básicamente sería... Ahí no se pierden reglas, estructuras, andamiajes de seguridad. Ahí es donde está el detalle, que entonces estaríamos hablando de que qué tan frágil es esa capa protectora que tiene que tener un neural computer, ¿verdad? Si realmente va a tener esa capacidad. Entonces, por eso te decía sentimientos encontrados de saber, bueno, qué tan capacitado va a estar este entorno para poder proteger, ya sabiendo que viene sistemas muy complejos y con mucha capacidad como posible mitos, ¿verdad? Entonces, si combinamos las dos cosas, Es una bomba. están muy nuevas. ¿Cómo funcionaría corporativamente? Y justo de hecho, Minimax, que lo habíamos mencionado, creo que en el episodio 8, estoy tratando de referenciar para que puedan ir a buscar la información. El 8, correcto, sí. Con su M2.7 fue un modelo de IA que participó en su propio entrenamiento, ¿verdad? Entonces ya empezamos a hablar de sistemas de mejoramiento recurrente, autónomo. A la hora de escuchar este tipo de avance tecnológico que suena como ciencia ficción, pero bueno, la IA también sonaba ciencia ficción hace 5 años, Sí, correcto. de pronto sale la duda de que si tenemos un nuevo modelo computacional más sistemas que no podemos interpretar, porque creo que aquí tal vez algo importante que mencionara es que la inteligencia artificial predictiva o el machine learning clásico que se utilizaba, por ejemplo, en Netflix, en Waze, en los bancos para filtrar transacciones, uno sí puede ver el razonamiento del modelo. Claro. O sea, es transparente, es auditable. Los modelos de IA generativa más bien son una caja negra que el laboratorio ni siquiera termina de comprender cómo funcionan. Incluso Demis Hassabis, el CEO de Google DeepMind, en una entrevista reciente decía que la inteligencia artificial fue más descubierta que programada. En un sistema que es tan opaco, bueno, o sea, tal vez sea llover sobre mojado, pero sí suena como que es altamente peligroso de pronto desaparecer el único sistema, el único andamiaje que tiene el ser humano realmente como para ponerle
estructuras. Ahora, me imagino que todo esto también viene con un tema de ahorro energético, ahorro de procesamiento. ¿No habrá tal vez algo intermedio? Sí, es que, digamos, también hay un tema de capacidades, lo que podríamos hacer, si lo ponemos para los que nos siguen, si lo ponemos otra vez como comparado, un agente de IA corriendo sobre Windows, diríamos que es como, por ejemplo, un trabajador súper capaz en la oficina, ¿verdad? Que es lo que pasa, que puede hacer todo, redactar, comunicarse, navegar, hacer reportes, etcétera, etcétera. Pero digamos, si sigue usando la oficina, digamos que en este caso, si comparamos la oficina con el sistema operativo, los muebles vienen siendo como los APIs, ¿verdad? Que son los que nos permiten realizar acciones, y el edificio en el cual está la oficina viene siendo el hardware. ¿Qué pasa si pudiéramos tener un hardware computer? Al final es la capacidad de que esta persona o este colaborador pudiera rediseñar la oficina en tiempo real, cambiar las paredes, las ventanas, rehacerlas en ese mismo momento. Sí, eso suena muy potente. Claro. Exactamente, de eso es lo que estamos hablando. Si lo comparamos, estamos hablando de que una sola persona podría cambiar inclusive la forma de un edificio completo, ¿verdad? Entonces imaginemos que se podría hacer esto en temas científicos, matemáticos, descubrimientos. Es una capacidad increíble, ¿verdad? Claro. Sí, tiene sentido el por qué lo están buscando y obviamente tendrá sus riesgos, pero eso habrá que ir evaluando. Sí, casi está controlado, creo que se podría dárselo a la humanidad así tal cual, no creo, no sé qué tan buena idea sería. Ya sabemos lo que pasa con este tipo de herramientas, ¿verdad? Se puede usar para bien o para mal. Sí, el tema es que aún incluso ahorita llegamos al tema de mitos, pero estos sistemas, aún cuando están en los laboratorios, uno sabe que 6 meses después van a estar en versiones open source o de código libre, o sea, en el mundo. Pero bueno, eso nos lleva, o todo eh, este destino manifiesto, por llamarlo de alguna forma, de hacia dónde vamos, tiene que ver mucho también con esas competencias en laboratorios. Y esta semana, que nos lleva a nuestra señal número 2, la batalla entre los laboratorios subió un par de decibeles. Ya lo habíamos hablado, por ejemplo, en la cumbre de la India, cuando Sam Altman y Dario Amodei no se quisieron dar la mano. Después nos dimos cuenta en otro episodio que se filtró en las demandas o en los procesos de los documentos de la demanda de Elon Musk contra OpenAI, que Dario Amodei en algún momento había llamado que Sam Altman era el equivalente a Hitler y que Elon Musk era el equivalente a Stalin. Entonces, obviamente hay tensión entre esta gente. Claro. Todos vienen del mismo equipo, se separan en distintos laboratorios. Claude y Anthropic y OpenAI han tenido sus pulsos con el tema de la demanda del Pentágono, que el Pentágono le solicitó a Anthropic ajustarse a ciertas reglas. Anthropic no quiso ajustarse. Donald Trump salió a declarar o solicitar que Anthropic se declarara un riesgo de cadena de suministro, primera vez que pasa con una empresa estadounidense. Aparece Sam Altman de pronto robándose el contrato con el Pentágono y pues eso iba creciendo. Entonces esta semana, hablando de cartas a los accionistas, OpenAI envió a sus, en este caso no accionistas porque todavía no ha salido a bolsa, pero sí a sus inversionistas, un documento interno. Por supuesto se filtró. Y hay una frase donde explícitamente dice, y abro comillas, Anthropic está operando en una curva de crecimiento muchísimo más pequeña que la nuestra. ¿Qué significa eso? Que lo que está tratando de decir Sam, según mi interpretación, es, obviamente ellos sienten que Claude les ha sacado ventaja en algunas partes. Sí. OpenAI, hay que recordar que envió un memo interno diciendo que estaban en alerta roja en enero del 2026, es decir, hace unos meses, porque Gemini les había sacado ventaja. De pronto todo el mundo está utilizando Claude Code, todo el mundo está utilizando Claude Cowork. El Opus 4.6 explotó en Navidad. Entonces, de pronto, tal vez esta respuesta es como para decir, sí, todo esto es impresionante, pero nosotros todavía tenemos cierta ventaja estructural. Anthropic levantó recientemente $60,000 millones de dólares, lo cual es la mitad del Producto Interno Bruto de Costa Rica, que Arturo me recomendó hacer esa analogía. Y que ¿Está bien? Está bien, sí, correcto. Pero Sam Altman hace 2 semanas también recogió $100,000 millones de dólares, que ese sí es el Producto Interno Bruto de un país centroamericano. Sí, son cifras increíbles. ¿Qué significa esto de operar con una curva más pequeña?
en términos de escalamiento de modelos, ¿tendrá OpenAI todavía una salsa secreta para tener mejores modelos? Yo creo que definitivamente sí. Sí, yo creo definitivamente que sí. Vamos a ver, Claude ha hecho, Anthropic con Claude ha hecho cambios sobresalientes, definitivamente tenemos que decirlo. O sea, yo personalmente sí he volcado un poco mi porcentaje de trabajo hacia Claude por muchísimo más de lo que trabajo con OpenAI, más con esto nuevo de los managed agents o los agentes manejados. La plataforma es increíble. Era algo que ocupábamos cuando trabajamos con agentes un poco más complejos y agénticos y subagentes y todo este tema que se vuelve a veces difícil de manejar cuando tenemos muchos agentes. Entonces definitivamente sí han hecho un gran trabajo digámoslo así, los golpes que ha dado Anthropic al día de hoy durante el inicio del 2026 ha sido por mucho, yo diría, si tuviera que poner a los dos a la par, inclusive un Gemini, creo que por mucho va ganando ese pulso. Pero sí, definitivamente OpenAI tiene que tener, y creo que viene con algo, y ese algo tiene que darle frente a mitos, ¿verdad? Que tiene que ser algo bastante importante. Si Sam Altman habla de esa forma, yo creo que su seguridad transmite como el hecho de es que tenemos algo cocinando aquí muy importante y bueno, esta frase casi que lo dice de esa forma, ¿verdad? Como que están dando a entender que ellos están a otro nivel, aunque Anthropic lo está haciendo muy bien, ellos básicamente podrían estar. Curiosamente sí están prácticamente diciendo son ellos y nosotros, no Sí, exacto. hablando de Elon ni Google. Los están sacando inclusive los modelos chinos, ¿verdad? Que nunca los mencionan, pero en este caso, básicamente que OpenAI solo se enfoca en que Anthropic es como su competidor. Ok, sí, bueno, y hay que recordar que recientemente OpenAI, de hecho, decidió bajar la aplicación de Sora, o sea, descontinuarla. Correcto. Pasar todo ese procesamiento supuestamente a un modelo que se llama Sput, ese es el código, habrá que ver si ese es ChatGPT 6 o si es otra cosa. Pero bueno, ahora mencionabas a Claude Mythos, que lo hablamos la semana pasada. Tal vez como una recapitulación, se filtra en algún momento, Anthropic tuvo unas semanas donde no solo se filtró información empresarial entre esos documentos que hablaban de un Mythos, que era un código, pero un modelo más avanzado que el Opus 4.6. También en algún momento se filtró el código, el andamiaje que hace que funcione Cloud Code, lo cual también fue atravesarse un palo en la bici. Pero bueno, después de eso sale un video donde Dario Modei presenta el conglomerado en ciberseguridad más grande de la historia de la tecnología. Otro número redondo, 100 millones de dólares en uso de Claude para 12 de las empresas más grandes del mundo para que puedan utilizar mitos de forma privada para encontrar huecos o portillos en su seguridad. Bueno, no prohibieron, sino que decidieron no lanzar mitos al público. Aprovechando que esta semana ya estás por acá, ¿cómo evaluaste técnicamente esa decisión? ¿Qué implica el modelo? Yo creo que, bueno, vamos a ver, esa decisión tiene muchas aristas desde el punto de vista comercial, político, inclusive ético. ¿Qué están haciendo? Creo que hay dos cosas. Mitos tal vez no se pone públicamente porque creo también que Anthropic está teniendo un poco más de cuidado con sus competidores. En el momento que lo pones públicamente, ya sabemos que los competidores inmediatamente van a ir a testear, van a ir a hacer pruebas por API. Sí, vos habías mencionado un episodio que incluso desde China hacían ataques para sacar información y destilarlo, que es sacar la información para entrenar modelos más pequeños. Exactamente. De hecho, ya de una startup que se llama Isly replicó resultados de mitos, lo cual generó dentro de ciertas comunidades, en ciertos, digamos, foros, el hecho de que lo que hicieron fue con mitos recrearon modelos, como decir, mitos más pequeños. Y entonces hubo ahí algún tipo de discusión sobre si Anthropic estaba presentando mitos como si era algo más que ruido, o sea, que sí es potente, pero no tan potente como lo dicen, y que sí es replicable, digamos, sí poder hacerlo. Entonces, digamos, ahí es donde empiezan los famosos benchmarks de ciberseguridad, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer con un modelo así?
Entonces, esa es una, digamos, la parte de no sacarlo, también creo que es por un tema de competidores. Sí, sí, claramente hay un tema de seguridad, definitivamente. Si lo que hemos leído sobre mitos es completamente cierto, es un modelo y una plataforma que hasta cierto punto es un poco peligrosa en ciertas manos, ¿verdad? Que realmente fue lo que hizo Anthropic. Anthropic lo que hizo fue, tenemos la llave maestra que se llama Mitos, que puede abrir prácticamente cualquier candado. Entonces, en lugar de dárselo al público en general para abrir esos candados, se lo da a los cerrajeros, ¿verdad? Y que ellos, exactamente. Entonces, para que los cerrajeros sean los que van a guiar y decir si realmente esto podría ser, es que vamos a ver, podría haber un caos internacional bastante importante, ¿verdad? Si realmente esto cae en ciertas manos. Una vez que esto esté release, ya sabemos lo que pasa y para las personas que nos siguen un poquito más técnicas, sabemos que son clonar, por ejemplo, un modelo, meterlo en un Git y que siga funcionando, y aunque Anthropic se lo baje o pierda el acceso a Mitos una vez que eso ha sido replicado, Sí, o copiado, clonado, digamos, ya está en manos y está en otros servidores donde eso ya se empieza a proliferar de una forma a velocidades increíbles. Entonces, digamos, creo que es una buena decisión. Habría que ver de verdad si es tan puro. Yo creo firmemente en que Amodei no va a hablar de un modelo por hablarlo. No es su estilo, digamos, es bastante serio en esto. Entonces, sí lo estamos esperando con ansias para ver realmente qué está pasando y obviamente ver qué es lo que dicen las empresas que recordemos, ¿verdad? Ahorita está probando AWS, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley también. O sea, sí está como muy... Sí, 100 millones de dólares es un poquito caro para hacer un stunt publicitario. Exacto. Okay. Entonces, y se vería muy mal, digamos, perdería mucha credibilidad el hacer un anuncio tan grande y todo lo que diga alrededor. El mío no sea tan bueno. Exactamente. Entonces, sí, creo que es una muy buena decisión haberlo hecho desde esa perspectiva, ¿verdad? Y estos cuestionamientos no podrá ser como, creo que esto no lo hemos hablado en el episodio, pero digamos en el entorno de, yo lo he visto en el entorno educativo, lo he visto en el entorno científico, o incluso en algunos entornos políticos, pero está como no sé si será el ego o si será como simplemente como un mecanismo de defensa disfrazado de como exceso de confianza de mucha gente, ver una noticia como Mitos, ver los 100 millones de dólares, ver estas dos empresas y decir, no, eso es mentira, yo sé más, Dario Omei está mintiendo. O sea, para unos de pronto muy barato hablar, mientras que otra gente está poniendo el dinero donde está poniendo la lengua. Claro. Y bueno, vamos a ver, también hay ciertas empresas que toman provecho de esto y pueden inclusive generar cierto ruido que al final se termina convirtiendo en retornos de inversión, ¿verdad? Porque al final hacen un ruido sobre algo que la humanidad tiene De todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Entonces, en el momento que salís a trabajar algo como tan serio como esto, esta empresa o este startup que dice que pudiera replicar, aunque sea en una porción pequeña, Mitos, pues ya dice mucho, ¿verdad? Es un ruido bastante grande. Sí, sea cierto o no, claro, lo estamos hablando aquí. Sí, exacto, es una startup y sea como sea, se generó contexto de conversación, inclusive en foros importantes. Eso quiere decir que sí puede ser un aprovechamiento que le están dando a una noticia que está por ahí, ¿verdad? Puede ser una estrategia. Sí, este choque entre OpenAI y Anthropic, OpenAI lanzó ChatGPT Pro, que ahora está la versión Ultra, pasa a ser la más cara, la Plus se mantiene en $20, está la versión Go, que es la de $6 u $8, que es la que tiene anuncios. Sacan una nueva de $100 que está diseñada para desarrolladores que quieren utilizar Codex. Es su forma de decir, bueno, no me dé $200, deme 100. Esto compite directamente con el plan de Cloud Code, que también se utiliza para programar. Si bien lo entiendo, los $100 en Cloud Code te da 5 veces más que la suscripción de $20. Mientras que la de 200 es 20 veces más. Entonces, tiene un beneficio casi que del doble, ¿verdad? Esto es claramente una apuesta para competir directamente con Cloud Code, con Codex. Claro. ¿Qué te parece? ¿Vos has usado Codex? ¿Qué te parece? ¿Cómo se compara con Cloud Code?
Yo creo que, bueno, usé Codex primero porque salió primero, ¿verdad? Pero ambas herramientas son bastante buenas. Creo que la versatilidad que tiene Codex es, en términos de tokenización, sí me gusta más Codex. O Es sea, más eficiente. es más eficiente, sí. Sí, que una queja que yo he visto de gente que utiliza Cloud Code es, se me acabaron los tokens. Sí, ahora bien, en estas plataformas hay que investigar un poquito y ir un poco más allá, ¿verdad? Las famosas ventanas de contexto, para que los que nos oyen no se entiendan un poquito más, las ventanas de contexto es un subagente hablando con otro subagente pidiendo la información de algo que se transfiere a este otro agente, ¿verdad? Entonces, deme la data financiera que necesito para yo, el que soy el que hace los reportes, necesito digamos, este insumo para que usted lo haga. En el momento que empieza esa inferencia entre los subagentes, porque ya no solamente es humanos, sino también de agentes, o esa conversación, se abre lo que llamamos nosotros la ventana de contexto, y eso... ¿Qué tan grande es ese mensaje? Exactamente. Y no solamente qué tan grande, hay que entender, digamos, que estas ventanas de contexto, y es uno de nosotros arquitectos que trabajamos en esto, algunos de los retos que tenemos es cómo hacer para que estas ventanas de contexto sean más eficientes, porque en el momento que la conversación se termina, digamos, primera conversación, se termina. Segunda conversación, Claude vuelve a leer la primera y lee la segunda. Cuando empieza la tercera, lee la primera, la segunda, la tercera. Entonces, digamos... Ahí se empieza a gastar los tokens o empieza a patinar porque ya no se acuerda de lo que estaba en la primera conversación. Sí, entonces cuando llegas a ventanas de contexto de, digamos, consumos de 1 millón, 2 millones, claro, se empieza a saber el costo. Y si multiplicamos esto por 10, 20 agentes trabajando en un mismo ecosistema, multipliquemos esto tokenizando, ¿verdad? Entonces, digamos, en esa parte sí me parece que OpenAI sí lo hace mejor. Incluso es un poquito más administrativo desde el punto de vista manual, o sea, sí se puede ahorrar mucho en tokenización, pero Hay que saber cómo hacer. ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer, por ejemplo, con ciertos proyectos, es crear más bien un agente que tokeniza o administra la tokenización. Entonces, estamos trabajando. Creo que es una buena idea, donde más bien esta gente se encarga de estar analizando que las ventanas de contexto no salgan del límite, que no estén consumiendo demasiado. Pero sí, o sea, las dos plataformas son muy buenas, pero si tengo que ir por algo sería nada más el temita de los tokens, sí, consumo. Bueno, y en esa misma, en esa misma pelea entre ambos laboratorios, bueno, OpenAI tuvo que retirarse del Reino Unido. Hace 7 meses anunció con NVIDIA y Nscale una inversión bastante grande en data centers, parte del proyecto Stargate, que el proyecto Stargate es este proyecto con Donald Trump, con SoftBank, que fue anunciado prácticamente el día 1 de cuando Donald Trump entró a la Casa Blanca de nuevo. Proyecto de $500 millones, 5 veces un país centroamericano, Producto Interno Bruto anual. Uno de estos proyectos, una de estas instalaciones iba a ser en el Reino Unido y deciden no hacerlo porque de pronto el mismo Estados Unidos, Emiratos Árabes y Arabia Saudita presentaron mejores condiciones sobre la mesa en temas de precios de energía, acceso a infraestructura, mano de obra, entre otras ventajas, posiblemente también reducción de impuestos, un montón de otras cosas. Prácticamente todo el planeta se está peleando los data centers. Los costos de energía pueden representar hasta el 40% de los gastos operativos de un data center. Entonces también, obviamente, todos estos países tienen acceso a petróleo. Pero bueno, es un tema. ¿Cómo vemos esto, digamos, a nivel de infraestructura desde un país centroamericano? Bueno, yo creo que el reto es importante en términos de que cómo competís con este tipo ¿verdad? de gobiernos o inversiones donde hay petróleo por medio, por ejemplo, la capacidad de no solamente hablemos de abrir un data center, de construirlo, es de mantenerlo en el tiempo y escalarlo, ¿verdad? Sí. Que son otras palabras. Yo que siempre he pensado que nosotros como Latinoamérica tenemos la capacidad, por supuesto que sí, que hay que ordenar un poco más los gobiernos y de verdad planear esto como tiene que ser, ¿verdad? Estamos viendo que, por ejemplo, Estados Unidos está trabajando un poquito como la táctica del mejor postor, donde funcione más. Hay un término de territorio también, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, unos Emiratos, pues, que es uno de los temas con los data centers que ya hemos visto.
Bueno, molestias dentro de los estados, ¿verdad? Sí. Digamos, ese rechazo a que estos data centers existan ahí, todas las complicaciones que podrían existir con los pobladores cercanos, o sea, ya existen ese tema, ya se han prohibido, de hecho, en California, que es uno, ya había pasado que el gobernador dijo, No más data. hasta aquí. Entonces, digamos, eso obviamente crea cierta presión en el poder seguir construyendo porque vamos a necesitar más escalabilidad en el tema de poder seguirlos construyendo. Y cómo nos metemos como región es algo que es un poquito preocupante, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado en un episodio sobre el tema de si se está realizando la conversación, creo que va muy lento. Y lento en esta era de la inteligencia artificial nos hace básicamente seguidores, más no creadores de innovación, ¿verdad? Entonces ahí donde está ese tema, definitivamente sí creo que hay que movilizar un poco más la conversación. Sí, ese tal vez es uno de los temas más importantes que hay que madurar a nivel de política pública. Totalmente. Es Muy bien. urgente, o sea, creo que el sentido de urgencia, yo creo que es donde está el tema. Exacto, como que pareciera que, bueno, no, al ser tal vez seguidores, ¿verdad? Estamos consumiendo todo lo que estos laboratorios están haciendo, no nos estamos preocupando, bueno, pero ¿qué va a pasar en 5, 7, 10 años, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir siendo seguidores porque en el momento que entremos solamente en esa categoría, no hay poder innovar. Consumidor, sí. Entonces, digamos, al final no hay poder tanto de innovar, no vamos a tener nosotros esa decisión, sino va a quedar dentro de pocas manos. Y es ahí donde hay que tener tal vez puesto el ojo. Súper. Y bueno, para terminar esta última señal, que es este choque entre Anthropic y OpenAI, recientemente se realizó la conferencia de inteligencia artificial más importante del mes, que es HumanX en San Francisco. Yo diría que es una conferencia de nicho, pero interesante. Se habló mucho de Claude y se habló mucho de OpenAI. De OpenAI se habló bastante mal. Mucha gente cuestionó el liderazgo de Sam Altman, se le cuestionó directamente como persona. Recientemente en otro episodio hablábamos que salió un editorial cuestionando a Sam Altman. De hecho, la portada anduvo por todo lado porque era Sam Altman con distintas caras, una imagen hecha con inteligencia artificial. Y la gente prácticamente está enamorada de Claude. Una persona o un vendedor en HumanX dijo, bueno, siento que ChatGPT y OpenAI van cuesta abajo, o como le decimos en el mundo del internet, fell off, o se cayó del trending topic. Se está cayendo. Por las decisiones, por lo que han salido a comunicar, tal vez el hecho de ser tan agresivo, por ejemplo, en su momento con Sora, con este contrato con Disney, pasándole por encima de los creadores de contenido. Lo del Pentágono también. Lo del Pentágono también lo dejó. Creo que ese tal vez fue el punto de inflexión más fuerte. Claro. Y por el otro lado, bueno, viene toda una serie de controversias. El año pasado, incluso esta semana empieza otra vez las conferencias de TED. El año pasado, de hecho, Sam Altman estuvo en TED y tuvo una entrevista muy forzada con Christensen, con Christensen, que es si no me acuerdo, creo que ese es el apellido, pero sino con la persona que lo estaba entrevistando, liderando la conversación en TED. Y definitivamente, pues, se vio incómodo por este tema de derechos de autor, soberanía, el hecho de no pensar en la IA como un tema de derechos humanos, muy distinto al discurso de Anthropic, que se ha puesto una y otra vez dentro del lado de los derechos humanos, de la seguridad. Pero bueno, esa fue la conversación en esa conferencia, y creo que eso es más de lo mismo lo que hemos ido conversando. En el radar de lanzamientos de esta semana, Meta vuelve a meter el sombrero en el rodeo con Muse Spark, que es su nuevo modelo multimodal, este laboratorio de superinteligencia dirigido por nuevas cabecillas. Recordemos que Jan LeCun salió. Ahora hay un nuevo liderazgo en Meta, y pues hace rato no escuchábamos nada desde Llama 4, si no me equivoco. Entonces han estado en ese proceso. Desde Llama 4. Heijen
plataforma famosa por hacer videos donde se puede prácticamente clonar la voz humana, la imagen, los gestos en video, lanza Avatar 5, que ya permite replicar los gestos de forma muy certera, el ritmo de habla y microexpresiones como tomar aire, estornudar, rascarse un ojo, cosas de ese tipo. Y ya llegó el punto que con 10 segundos de audio puede clonar la voz. Antes se ocupaba 1 minuto. Google, por su lado, Notebook LM, ahora uno puede integrar conversaciones de Gemini como parte de la información en Notebook LM. Entonces, para quienes usamos esa herramienta, es una super noticia. Minimax, que habíamos hablado, el M27, que era un modelo que participó en China en su propio entrenamiento, pues ahora lo liberaron con pesos abiertos. Ahora es un modelo de código abierto, prácticamente cercano al nivel de Opus 4.6, lo cual es muy interesante. Volvemos al tema, si un país tiene inferencia, puede instalar código, modelos abiertos en esa inferencia. OpenAI publicó un manual de seguridad infantil, un plan de acción ante el aumento de abuso sexual infantil generado por IA. Mencionaron que el primer semestre del 2025 se detectaron más de 8,000 reportes de contenido de ese tipo en sus propias plataformas. Entonces lo crearon en ayuda con la Asociación Nacional de Educadores, psicólogos y fiscales generales de varios estados de Estados Unidos. Esto debería ayudar un poquito a lavarle la cara a OpenAI en la dirección que lo necesita. Sí. Tal vez llegó un poco tarde, pero es una buena noticia. Ojalá los otros laboratorios lo repliquen. Anthropic lanzó Managed Agents o agentes manejados dentro de Claude, nueva plataforma para desplegar agentes de inteligencia artificial en producción sin gestionar infraestructura. Y también lanzaron la versión de Cowork para empresas. El 70% del uso de Claude Cowork viene de equipos no técnicos, que es operaciones, marketing legal. Nuevamente, semana lenta entre comillas, pero siempre con... Sí, y es interesante porque no se lo esperaban, ¿verdad? Cuando lanzaron Cowork, este KPI, digamos, esta métrica, es súper interesante, que sea más del 70%. Porque esperaban que eran gente para más técnica, claro. Sí, tal vez no digamos programadores. Sí, pero programadores serían Cloud Codes. Exacto. Era como una parte más técnica. Más técnica, pero no tal vez con tanta especificación de desarrollo, pero sí un poco más técnica. Entonces es interesantísimo cómo más bien pasó algo y lo que leíamos en el reporte es exactamente que no se esperaban que un 70%, que es un porcentaje grandísimo, de pues departamentos que realmente ahora se están avanzando más o lanzando más, tomando más riesgos en temas de crear agentes y demás. O sea, estamos notando cómo ya se está generalizando un poquito más el tema de los agentes, ¿verdad? Entonces sí creo que Anthropic en esa parte, sí, con Cowork se acercó muchísimo más al no técnico, sí, al uso de los agentes, y eso sí fue un win. Sí, y creo que Cowork tiene una particularidad, y es que desde que puede producir presentaciones PPT, documentos en Excel, documentos en Word, y de muy alto nivel, como que de pronto rompe esa barrera de lo que yo le pedía al chat y me lo daba, versus ahora ya ver que realmente produce trabajo humano. Claro. Entonces creo que hay también un despertar muy interesante. Sí, la parte de el accionable de la gente, creo que es donde ahí hay una gran diferencia, que fue algo que tal vez en sus primeras etapas esperábamos de Gemini, ¿verdad? Que tal vez no sucedió tan bien. Ha mejorado con el 3, sí. Que está integrado más de lleno con el ecosistema. Exactamente. Sí. Entonces que sí se logra muy bien en Cowork. Muy bien logrado, sí. Bueno, entonces eso nos lleva ya al tema central de la semana, donde estas decisiones, estas disputas, el desarrollo de modelos empiezan a tener consecuencias en el mundo real, no para la población en general, que ya lo venía teniendo, sino que ahora se vuelca la tortilla. Ahora estas consecuencias le tocan la puerta a los laboratorios, con consecuencias en juzgados, instituciones financieras y hasta la misma puerta de uno de los gerentes, el más conocido, Sam Altman. Primero que todo, Anthropic, en marzo el Pentágono, como habíamos conversado, designó a Anthropic o Claude particularmente como un riesgo de cadena de suministro. Eso significa que los contratistas de defensa no pueden utilizar Claude en el trabajo, en operaciones militares, ni el Pentágono, ni cualquier organización asociada a Washington. Curiosamente, en ese mismo estado, en Washington, D.C.,
un tribunal de apelaciones negó la solicitud de Anthropic de suspender esa designación mientras se resuelve el caso. El tribunal dijo, uno de los lados está con un riesgo financiero bastante fuerte, pues ese sería Anthropic. En el otro lado hay todo un reto o una amenaza a cómo funciona el sistema judicial en el manejo de qué puede hacer y qué no puede hacer el Departamento de Guerra en temas de tecnología. Parte de la argumentación del juzgado es, si entendemos que el Estado está por encima de todo, una empresa no debería decirle al presidente o decirle al Estado qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces prácticamente por eso el juzgado dice, el hecho de nosotros aliarnos o darle la razón a Anthropic, lo que estamos diciendo es que estamos llegando a una época donde el gerente de una empresa está por encima del presidente de un país. No cualquier presidente, el presidente de los Estados Unidos. Según los reportes, el Pentágono le pidió a Anthropic que removiera estas restricciones. Él no lo hizo. Trump se enoja, los declara izquierda radical, los pone en esta declaratoria que prácticamente es como una prohibición. No un grato, tal vez, sí. Y bueno, el fiscal general aplaudió el fallo, lo llamó una victoria razonable y bastante sonada para la preparación militar de los Estados Unidos. ¿Qué significa para una empresa una declaración así de parte de un juzgado? Bueno, yo creo que para bien o para mal. Perdón, porque veníamos hablando que a Claude le ha ido muy bien y de pronto esto no es menor cosa. Sí, aunque es interesante todo ¿verdad? Lo que se va creando alrededor de esta noticia, porque a pesar de que es, digamos, podríamos verlo como una muy mal noticia desde el punto de vista público y político y, digamos, comercial para Anthropic, por otro lado, el usuario final toma más bien del lado de Anthropic como beneficio y se vuelve más bien la mirada del sistema. Exactamente. Y de decir, bueno, a nosotros no nos va a controlar simplemente una entidad de gobierno porque lo que dice lo vamos a hacer. Esto no hace que Claude se vuelva bastante punk. Sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto sería como sí, correcto, interesante. Y yo creo que también debe haber mucho enojo del lado del gobierno porque querían algo que tal vez no se dio. Sale Glasswing, ¿verdad? Que recordemos que es el proyecto que le da acceso a la élite para mitos y definitivamente yo siento que el gobierno cuando vio lo de mitos o posiblemente ya lo sabían, yo creo que ya lo sabían y al darse cuenta que no se iba a tener ese acceso completo a mitos a como ellos lo esperaban, ahí fue donde hubo mayormente. Okay. Sí, esa lectura está muy interesante porque muchas veces uno va llevando la noticia del día, pero toda esta gente o en este club tiene información previa 3-6 meses antes. Claro. Entonces está interesante pensar de que efectivamente el gobierno vio las capacidades del nuevo modelo y obviamente ahí trató como de acapararse. Lo extraño es, no estarían viendo lo mismo con OpenAI o OpenAI simplemente les dijo, está bien, pueden utilizar lo que necesiten. Sí, vamos a ver, recordemos que también pues OpenAI, aunque todavía no ha lanzado oficialmente qué va a ser esa contrarrespuesta a mitos, definitivamente, y lo acabas de decir, ¿verdad? Tienen acceso a ciertas conversaciones donde esta élite o el proyecto Glasswing para mí no tiene un mes, claramente ya tiene sus 6 meses de haber... Sí, uno no anuncia un proyecto en una semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya ha habido conversaciones, ya OpenAI tal vez está como más, creo que ellos siguen esperando, o tal vez sea una estrategia, verdaderamente pues una estrategia comercial de Altman, para esperar con qué va a salir mitos para ellos contrarrestar eso y de verdad saber qué es lo que exactamente va a ser mitos, ¿verdad? Entonces, sí se vio mal, digamos, de cierta forma, lo que le llamaríamos nosotros aquí en Tiquicia como esa puñalada que da al final de dar un discurso diciendo sí, no, o sea, defendemos a Anthropic, pero acabo de negociar con el Pentágono. Eso, pero nuevamente, una negociación con el Pentágono no va a suceder en 12 horas, jamás. Jamás. Entonces, digamos, sí, eso es algo que tampoco vamos a ser incrédulos de decir si, o sea, realmente esto sucedió en tan pocas horas. Quiere decir que ya había digamos, esa relación
Y lo interesante es que, bueno, un OpenAI si no le pone límites al asunto, lo cual al final resiente muchísimo al usuario final y no es un tema de Estados Unidos, ¿verdad? Se hace global y es interesante cómo simplemente este tipo de decisiones afectan de tal forma, y bueno, ya hemos visto lo que pasó hace poco con el tema del ataque a la casa de Alman y demás, o sea, ya estamos llegando a otro tipo de alzada, ¿verdad? Que es completamente diferente. Lo interesante es que cuando hay repulsión de alguna forma, que sabemos que existe, de personas que no aceptan, no quieren ser parte de la ola de inteligencia artificial y más bien ya hay un tipo de rechazo muy grave. O incluso hasta radicalizado. Sí, totalmente radicalizado, correcto. Al que buscan para precisamente, digamos, de alguna forma hacer daño, no es ni a Musk, ni a Modey, ni buscan a Altman, ¿verdad? Entonces ya se va viendo como una figura donde hay cierto rechazo, cosa que tal vez no está sucediendo con los demás líderes de los otros laboratorios. Entonces ahí sí hay un tema pues bastante interesante. Bueno, este artículo del New Yorker era 100% dirigido hacia él. Incluso hablaba de, ¿puede la humanidad confiar en Sam Altman siendo posiblemente una de las personas con mayor poder en la historia de la humanidad? Y mucho de lo que decía era bastante negativo. Sí. Y bueno, vamos a ver, hay mucha verdad en eso, ¿verdad? Si hay un gran poder, y no vamos a decir solo él, ¿verdad? Los grandes líderes de estos laboratorios. Estamos a punto de citar al tío Benko. Un gran poder viene gran responsabilidad. Exacto. Ellos tienen ahorita una gran responsabilidad, sí, correcto, y pueden hacer grandes cambios de nuevo. Lo que acaba de hacer Anthropic precisamente habla mucho de la forma en la cual trabajan, cómo lo hacen. Entonces, sí, sí parece muy interesante y esperaríamos de que esto no, porque vamos a ver, hay digamos, algún tipo y ya es un tema un poco más psicológico, pero se da mucho en Estados Unidos que cuando hay un ataque, hay como unas réplicas ¿verdad? Que las Sí, o personas... sea, que sucedió. Sí, Se vuelve moda. Lo mío empezó con los tiroteos en la escuela. Una vez ahí sucede Columbine, de ahí en adelante exacto. prácticamente hay uno por semana. Entonces quisiéramos pensar de que no va a suceder y no va a ser el caso, pero sí, bueno, me imagino que ya debe haber ahí algunos cuidados de por medio con Sam Altman en temas de su propia seguridad, ¿verdad? Lo interesante es cómo llega una persona a posicionarse tanto públicamente y que sus decisiones afecten de forma que haya como ya un rechazo social. Para poner un poquito de contexto, esto sucedió el viernes 10 de abril a las 30:40 a las 3:40 de la mañana. Alguien lanzó un cóctel molotov a la puerta de la casa de Altman en San Francisco. El atacante fue detenido poco después afuera de las oficinas de OpenAI, amenazando con quemar el edificio. O sea, no solo se fue a la casa de él, sino que después de eso se fue para OpenAI. Se llama Daniel Moreno Gama, tiene 20 años apenas y sí tiene muchos ensayos publicando y advirtiendo cómo la inteligencia artificial terminaría con la humanidad. Altman en su blog personal puso: estoy despierto en medio de la noche y bastante enojado y pensando de que he subestimado el poder de las palabras y las narrativas que cierta gente ha utilizado en contra mía, entre esos Elon Musk, Dario Modei, el New Yorker con esta editorial. En su respuesta pública, posteriormente también dijo, parece que hay un drama shakespeariano entre estas compañías, lo cual siento que no es cierto, pero yo lo atributo a esta dinámica de quién tiene el anillo de poder, citando el anillo del Señor de los Anillos, y eso hace a la gente reaccionar de forma alocada, tomando decisiones radicales, pensando de que una sola persona va a tener el poder sobre todos los demás. Yo no siento que la inteligencia artificial general sea el anillo en sí mismo, pero sí creo que se está tratando de totalizar esta filosofía de una persona controlando la inteligencia artificial general, cuando realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es darle esta tecnología a la mayor cantidad de personas y que el poder realmente y la capacidad de innovación se distribuya. Y ahí cierra la frase de Sam. Dicho eso, como para meter más información en el contexto, que 4 de cada 5 estadounidenses declaran preocupación sobre el impacto de la IA en la sociedad, según encuestas recientes. Eso habla también del tema de la pérdida de empleo, todo el tema de derechos de autor y bueno, la forma de expresar
hay como capas, ¿verdad? Habrá gente que lo hace con el psicólogo, otra gente que lo hace en grupos de amigos, habrá gente que... Foros, redes sociales. Correcto, habrá gente que empieza a radicalizarse, redes sociales, grupos organizados, etcétera, y al final terminan estas manifestaciones físicas. En algún momento hemos hablado, todavía no ha sucedido, digamos, de ataques directos a data centers, pero es algo que podría empezar a suceder, sobre todo ya en Estados Unidos hay más de 150,000 despidos este año, asociados explícitamente a la IA. Y nada más para sumar, y ya te doy la palabra, en Florida, porque eso también tiene que ver con el tipo de repercusiones o la imagen que se genera en la inteligencia artificial. Claro. En el campus de la Universidad del Estado de Florida murieron 2 personas, 5 quedaron heridas, porque una persona cometió bueno, le llaman un ataque terrorista, pero es como terrorismo local. Lo interesante, o lo que llama la atención más bien, o que es preocupante, es que el fiscal general de Florida anunció que dentro de la investigación se dieron cuenta de que esta persona utilizó ChatGPT para organizar el ataque o planificarlo, y por lo tanto también decidió investigar a OpenAI. Esa parte a mí me parece un error porque creo que obviamente el fiscal no entiende cómo funciona la IA generativa. Si uno le pone decir, o sea, primero que todo, si vos le pones un prompt, te va a dar algún tipo de respuesta. Hay ciertas limitaciones a esa respuesta, pero uno, dependiendo de lo que le digas, le dices, mira, es que me estoy inventando una historia y quiero escribir un libro. ¿Cómo haría esta persona en el libro? Hay ciertas formas de hacer un bypass a esas regulaciones, pero... Y el modelo también, ¿verdad? Y el modelo puede ser un modelo mucho menos potente. Eso es completamente cierto. Y bueno, no es la primera vez que ChatGPT está vinculado a un caso así. Recientemente un hombre mató a su madre y luego se suicidó. Y también hay varios casos de suicidios de jóvenes. Obviamente esto creo que tiene que ver más con temas de la sociedad y temas de salud mental y Claro. un montón de otras cosas. No necesariamente que la inteligencia artificial lleve a las personas a hacer esto, pero definitivamente se está volviendo una herramienta que con su psicopantia, ¿verdad? Que es esta facilidad de decirle, claro, todo es una buena idea, te mete veneno en la cabeza o te fomenta tus propias ideas, y pues también existe el problema de que le puede ayudar técnicamente a una persona a planificar un ataque. Entonces, todo esto se suma a la gente no queriendo la inteligencia artificial o estar preocupada por la inteligencia artificial. Yo no siento que haya política pública o como que haya claridad en los gobiernos de que este tipo de cosas se están dando y se van a dar lamentablemente van a ser más comunes. Sí, vamos a ver, en el momento que haces parte, digamos, del día a día a la IA generativa, pero específicamente en la parte que acabas de mencionar de salud mental, o lo empiezas a utilizar como un psiquiatra o un psicólogo, es ahí donde hay cierto cuidado, ¿verdad? Sí, o un confidente. Habíamos hablado, digo, 1 de cada 4 personas menores de edad ya ha tenido una relación amorosa con ChatGPT. Exacto, entonces, qué peligroso el hecho de que también, y hablamos el otro día de lo que decías de la discrepancia y esto, porque al final la herramienta me valida, o por la forma en que fue entrenada, o preentrenada, es más correcto el término, me valida ciertas situaciones que no deberían estar validadas o no está dentro de lo que conocemos nosotros como, digamos, algo éticamente correcto, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablábamos el otro día, ejemplos muy particulares, como el hecho de que haya cierto tipo de infidelidad y que más bien la herramienta me esté validando algo así. Habla mucho de, bueno, pero entonces empiezan a preguntar, ¿verdad? Ciertos sectores, bueno, el tema de los valores con la IA, cómo juega, está bien o está mal. No, y además de que la inteligencia artificial es generativa, Exacto. no te va a dar una verdad absoluta, sino que simplemente va a generar una respuesta. Mucha gente, Claro. yo he escuchado tal vez como amigos, colegas, gente, por ejemplo, que está discutiendo con un familiar o con su pareja, y que cada uno habla o cada una habla con ChatGPT, les valida lo que sea que estén pensando, y cuando la otra persona le pregunta a ChatGPT, la respuesta a la otra persona le valida la oposición opuesta. Al final es como que eso es mejor postor, es como una pelea de Pokémon, pero los Pokémon son los humanos y atrás está ChatGPT. Sí, después de que estuvimos hablando de esto, me pareció interesantísimo, empecé como a hacer cierto
investigación de campo con amistades y digamos cercanas, y me pareció increíble la cantidad de gente que realmente está utilizando esta herramienta en esa forma específica. Te estoy hablando que fueron como de 8 o 9 de cada 10, o sea, realmente el índice es altísimo, que al menos una vez ha utilizado un ChatGPT o inclusive un Claude como psicólogo, asistente de alguna, pues, digamos, tema ya social, de valores, relaciones y todo este tipo de cosas que realmente ya se salen un poquito más de lo técnico. Ahora, ¿qué pasa con los modelos de inteligencia artificial generativa? Que realmente no hay como un límite de topics que yo pueda manejar, ¿verdad? No hay una limitación, o sea, puedo realmente utilizarlo si yo quisiera como una relación cercana, ¿verdad? Llámese novio, novia o psicólogo. eh, entonces, ahí creo que hay una parte, un elemento educativo que, de nuevo, por parte de los mismos, inclusive llámese gobiernos, entidades privadas o públicas, deberíamos estar trabajando para eso, y es importante tocarlo, ¿verdad? Realmente no solamente cómo se utiliza la herramienta, que qué bonitos reportes hace, que cómo me conecto a todas las integraciones de las herramientas, cómo hago para generarle habilidades, sino también tomar esa parte en consideración, porque ya estamos viendo que está sucediendo donde alguien, aunque sea una sola persona en el mundo, se quite la vida, y que la razón o el origen esté dentro de una inteligencia artificial generativa. Como humanos nos tiene que ya sonar el Sí, todas las alarmas. por todo lado, para poder decir, ok, esto si ya pasó una vez, puede pasar, y que si se hace, ojalá y no quisiéramos llegar ahí, pero de alguna forma masiva es muy preocupante, ¿verdad? Sí, y qué, qué mal terminar el episodio con una nota, Pues sí, pero, sí, sí, pero por ejemplo, mientras te estaba escuchando, estaba pensando, recientemente estoy publicando como una serie de artículos tratando de explicar por qué decimos que la gobernanza de inteligencia artificial está desfasada. La mayoría de digamos, los principios de la OECD, la Declaración de Montevideo, la Declaración de Santiago, Ujú, los principios de UNESCO, todos estos vienen desde una normativa que se publicó en el 2019, ujú. que en ese momento no existía ChatGPT, y se ha ido actualizando poco, eh, 15, 20% con algunas menciones, pero sigue hablando de lo que era la IA predictiva, que era muy fácil de controlar, de gobernar, de estructurar, de auditar, etcétera. Y entonces todo el planeta en este momento todavía, incluso este año, hay una cumbre en Santo Domingo, me parece que es, em, para validar la tercera cumbre de esta secuencia ya de 7 años. Esa es la gobernanza a nivel mundial. Ujú. De ahí, si acaso algunos países logran aterrizar estrategias nacionales, gobernanza, pero ya está desfasada y no es aplicable. Sí, está atrasado completamente. La mayoría de los gobiernos ni siquiera entienden o no son usuarios avanzados de IA o no están. Nosotros tenemos la dicha de poder trabajar en esto y poder estar en el día a día, no todo el mundo tiene ese privilegio. Definitivamente la gente que está en gobiernos o las personas que están en cargos de toma de decisión no tienen esa capacidad de tiempo, de disponibilidad o recursos. Entonces tenemos ese desfase desde la parte de arriba. Lo primero que dijimos en el episodio es una persona de muy alto perfil técnico de Databricks, una persona que dirige esa empresa, diciendo que efectivamente el liderazgo empresarial tampoco está entendiendo cómo funciona la IA. Y por el otro lado tenemos riesgos granulares en toda la sociedad, tenemos riesgos de salud mental, tenemos riesgos de violencia, tenemos gente que ya se está radicalizando en contra de los laboratorios, está el tema de pérdida de empleo, disrupción en educación. eh, y cuando hablamos de tecnologías de propósito general, la electricidad, desde el momento que se inventa, pues sigue siendo la misma que hoy. Correcto. No es como También al principio. tenemos nuevas formas de evaporar agua, Sí, 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 correcto. pero seguimos evaporando agua para generar electricidad, mientras que esto y cada semana avanza. Entonces, como una persona que tiene expertise en el mundo del software, que ha estado expuesta al avance tecnológico, ¿qué crees vos de tu carrera que puedes rescatar como aprendizajes para estar en un proceso de adaptación? Tal vez no tan acelerado como ahorita, pero ¿qué principios crees que puedes rescatar como para cerrar el programa? Yo creo que definitivamente hay un tema, pues, ético y de valor personal,
Hay otro tema también de autoaprendizaje. Creo que es importante antes de entrar en algo, vamos a ver, cuando hay una herramienta, aplicación, software en el cual dedicas, y eso ya es algo, digamos, un poco más personal, pero donde hay ya un 10% o un 20% de uso por día, hay que nosotros como profesionales y humanos deberíamos tener digamos, la educación de tener un autoaprendizaje, de saber contra qué me estoy enfrentando, qué estoy utilizando y tener ese cuidado de saber cuáles son los riesgos y beneficios de tal aplicación, ¿verdad? Y eso va alrededor de las aplicaciones que utilizamos y el software que utilizamos. Entonces yo creo que esa parte educativa primordial, después la parte de información, creo que hay mucha gente que no está tan acostumbrada al recibir la cantidad de información que se está recibiendo con el tema de IA, porque creo que nunca ha sucedido algo que tenga ese ritmo, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, y a veces es difícil seguir la... Bueno, para muestra un botón, cuando nosotros vemos las métricas del programa, Correcto. desde el primer episodio, los más recientes, van una curva decreciente y nosotros vamos sacando un episodio por semana, pero la mayoría de las personas que nos escuchan, muy pocas nos llevan el ritmo y hay otras que vienen 2 o 3 semanas atrás. Claro, y andamos hablando de que es una hora solamente en una semana de consumir, digamos, noticias que, por decirlo así, nosotros le facilitamos eso a la gente de resumirle, digamos, como lo más importante y crear eso. Entonces, se nota que no tenemos como ese, ¿verdad? Digamos, básicamente, no sé si llamarlo habilidad, podría ser una habilidad el mantenerse informado, pero que definitivamente en esta era es vital, ¿verdad? Sí, creo que está interesante porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho, bueno, y los dos participamos de la Fundación de Inteligencia Artificial Responsable de Costa Rica, o la Fundación Costarricense de Inteligencia Artificial Responsable, y muchas veces hablamos de cómo aplicar la IA de forma responsable, pero de pronto la narrativa más bien debería ser desde la persona, Claro. de cómo yo puedo ser responsable en esta era de estar informándome, estar utilizando las herramientas, estar participando en comunidad, estar conversando. Creo que tal vez eso tiene mucho sentido porque no es como que vamos a definir ciertas reglas de gobernanza, cómo aplicar o cómo adaptarnos, porque esto va a estar cambiando, pero sí podemos definir ciertas conductas humanas que sí son responsables para enfrentarse al problema. Claro, y por ejemplo, una que se da muchísimo y que se está dando y aquí viene un tema ético de responsabilidad profesional, personal y demás, porque al final podemos setear gobernanza, podemos crear políticas, procesos y digamos ya la parte un poco más de, ¿verdad? De burocracia alrededor de la IA, pero al final el usuario final es el que tiene el poder de decisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está dando? Se está dando mucho en ciertos trabajos donde estás delegando un 90-95% de las funciones completamente le da generativa y ya se está notando. Ya hemos visto inclusive artículos en periódicos donde ¿verdad? Y se dan cuenta de que realmente fue un prompt. Esa parte es preocupante, ¿verdad? No debería ser utilizada la idea generativa de esa forma, no deberíamos estarle entregando todo lo que nosotros como profesionales, digámoslo así, hemos logrado estudiar, crear esas habilidades que tenemos y simplemente delegarlas a que, o sea, básicamente estoy delegando todo mi trabajo que una inteligencia artificial lo resuelva, porque eso a la larga podría ser muy preocupante, ¿verdad? Y no hablemos de cuando una inteligencia artificial general ya como tal esté sólidamente expuesta al público y a la humanidad. ¿Qué podría pasar con eso, verdad? Es lo que tenemos que preguntarnos. Pues es un buen tema para pregunta abierta. Ya veremos qué nos prepara la semana para la conversación del siguiente episodio, el número 12. Ese es mi número de la suerte. Pero sí, creo que abordamos muchos temas. Fue una muy buena conversación. Saludos a Arturo y saludos a quienes nos escuchan y nos están viendo. Nos pueden seguir en las redes sociales, también en meganettv.fon, fon, que es como de ¿cómo es? Disfruten. Divertido, FUN, en la frecuencia 100.3 del FM y en el canal IPTV 31.2. Sí, correcto. Entonces sí, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias, Alejandro, servidor Jaime. Esto fue IA al Día.